Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a estar charlando con un gran amigo y compañero de trabajo, con Sergio Caruso. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Todo bien? Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Te voy a Me alegro. presentar. Antes que nada, Sergio Caruso es magíster en políticas ambientales y territoriales de la UBA, licenciado en geografía, también de la UBA, becario doctoral del CONICET y es docente en la carrera de geografía de la UBA, compañero de la cátedra de geografía física. Tal Y cual. bueno, hoy vamos a charlar de un tema que cuando bueno, lo conversamos la primera vez a mí me pareció muy interesante y muy novedoso, de alguna manera, por lo menos para mí, que tiene que ver con las áreas protegidas que existen en la ciudad, ¿no? Que existen en las áreas metropolitanas. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es sobre eso, ¿no? ¿Qué son estas áreas protegidas, que no son las que tal vez conocemos más frecuentemente y que quedan en las ciudades, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar habría que decir que la cuestión de las áreas protegidas urbanas es un tema relativamente reciente que empieza a aparecer a más o menos a mediados de los 90 para este lado. Y eso viene de la mano de una creciente conciencia ambiental por parte de la sociedad, de las comunidades, también traccionada por las ONG ambientalistas, podemos decir, a partir de esta difusión que hay en los años 70 del paradigma ambientalista, donde lo que se empieza a ver es que son los propios vecinos que viven en torno a estas áreas los que empiezan a reclamar, a movilizarse, eh, por preservar o mantener estos espacios que no fueron incorporados a lo que es la expansión urbana que han visto nuestras ciudades, totalmente una expansión, podemos decir, voraz Mm, y no ordenada, no controlada, ¿no? No planificada. Entonces, y podemos decir que esa expansión ha tenido que ver con ciertos actores que la llevan adelante, y particularmente en nuestra región, vamos a pensarlo acá en Argentina, pero también en nuestras latitudes, pensando en América del Sur si queremos, con esta fase neoliberal del capitalismo que hemos visto, que ciertos actores la han traccionado, por un lado los capitales inmobiliarios, ¿sí? Expandiendo, haciendo uso de, de grandes macizos de tierra, remanentes que habían quedado por su bajo valor de, de valor en el mercado de suelo urbano, y también por su condición de negabilidad, que eso lo vamos a, por ahí lo tocamos después, eh, modificando y trastocando los rasgos característicos, los rasgos de esos ambientes, ¿no? Esos mm. espacios verdes, esos espacios que fueron quedando por un lado, y siempre articulado con redes de circulación rápida, como las autopistas metropolitanas que se empiezan a desarrollar en los 70, pero sobre todo en los 90, ciertos espacios de consumo dedicados hacia el ocio, como los shoppings, los parques industriales en torno a estas redes de circulación rápida también, ¿no? Y ante todo Equipamientos de... eso, perdóname, ¿cuál es, para entenderte bien, cuál es el reclamo de los vecinos o qué es lo que vos dijiste que Bueno, asociaste? justamente lo que empiezan a ver los vecinos que viven en esos lugares empiezan a entender que hay una cuestión ahí que de identidad, de cotidianidad, de proximidad con estos lugares, donde desarrollan algunas tareas de ocio, de esparcimiento, hay algo que tiene que ver con la historia del lugar, ¿no? Por ejemplo, con la tradición en los lugares, ¿no? Que reclaman que se mantengan ante este avance, ¿no? Y ahí también, bueno, no me voy a meter ahí, pero también lo que se empieza a ver son los mecanismos político-institucionales que favorecen también este tipo de avances Mm, sobre esos espacios. Entonces lo que empiezan a reclamar es justamente ante este avance tan marcado del frente urbano, empiezan a movilizarse, a manifestarse, a articular con estos organismos, ONG, ¿no? Y a reclamar a las autoridades competentes que esos espacios donde ellos ya vienen desarrollando actividades de este tipo, ¿no? De avistaje de aves, de acampe, de tareas de educación ambiental con algunos colegios de la zona, empiezan a declamar a la política, a los municipios, a las jurisdicciones, su conservación, su preservación, la figura de área protegida.
Y a diferencia de otras áreas protegidas más tradicionales, como pueden ser los parques nacionales, no sé, uno para pensar, ¿no? Las cataratas del Iguazú Mm. o los glaciares, donde hay una belleza paisajística, monumental, donde uno piensa el ocio y el esparcimiento. Estas áreas protegidas en las áreas urbanas tienen algunas características que las van a diferir, dimensiones muy pequeñas, de pocas hectáreas o cientos hectáreas, ¿sí? Que ahí lo que se está conservando no tiene un valor en términos ecosistémicos, si lo queremos pensar en ecosistemas nativos, suponiendo que hay una naturaleza Mm. intocada o no modificada, pero bueno, son ambientes totalmente transformados respecto a sus características originales, muchas veces están degradados, muchas veces a muchos autores hablan de neoecosistemas, ¿sí? Como Morelli, Matteucci, Mm. y a diferencia de esas áreas más tradicionales donde es el Estado que decide conservar esos recursos que están dentro de esos ambientes o esos ecosistemas tan característicos, acá son las comunidades locales las que exigen al Estado, es como un proceso que en vez de aparecer de arriba hacia abajo, comienza a generarse en general de abajo hacia arriba. ¿Sí? Eh, Esa es como la particularidad que tiene estos movimientos, o esta cuestión de las reservas urbanas, eh, donde no es ya el valor escénico, o no es ya la Mm. potencialidad de poner en el mercado un recurso, como puede ser un recurso paisajístico, a partir del cual se desarrolla la actividad turística o la educación ambiental y qué sé yo, sino que empieza a ser desde las bases, de las comunidades, desde los vecinos que ven amenazar o sí, ven puesto en peligro las prácticas que ellos ya desarrollan en esos lugares. ¿Sí? Esos Y en reclamos, ese sentido, sí, sí. perdóname, no, no, continúa, termina y te pregunto, en ese sentido. No, eso. Entonces, lo que yo quiero tratar de entender, porque me surgen un montón de preguntas cuando te escucho. Sí, Esos iniciales reclamos, esa organización para pedir a la política, como vos decías, ¿no? La protección, la conservación de esos lugares. Tiene sí. también un componente ambiental, digo, estos vecinos también ven degradado su entorno por el avance de estas urbanizaciones privadas y demás. Sí, lo que van a empezar a reclamar, o lo que van a demandar los vecinos, las comunidades o aquellos que muchas veces se articulan con las ONG o con científicos especialistas que también forman parte o porque viven en esos lugares, o porque forman parte de las ONG, o sea, hay como una combinación de actores, lo que van a empezar a poner en destaque es cómo en un contexto que lo podemos pensar actual de cambio climático, y de avance del frente urbano, se empiezan a valorar los servicios ambientales que estos espacios le otorgan a la ciudad. Es decir, la sociedad lo que va a poner en valor y va a ponderar es esos servicios o esos aspectos, esas funciones físico-naturales que tienen esos lugares y que entienden que le dan un beneficio, como ser, particularmente, la regulación de las inundaciones, porque se regulan los flujos hídricos, funcionar como fuentes de sumidero, de captura de carbono, también relictos o la conservación de la biodiversidad, espacios de esparcimiento, de ocio, oportunidades de generar desarrollo o propuestas de educación ambiental, ¿sí? Entonces, también la mitigación o en algún sentido la depuración de las aguas, la recarga de los acuíferos, la reducción de los ruidos, etc. Todos esos No elementos. mencionamos, perdóname, no mencionamos, pero pareciera que estás hablando Sí, de humedales, ¿no? Que son los exactamente, servicios ambientales que uno habla que tienen los humedales en general. exactamente. En particular, lo que vamos a empezar a ver es que estas áreas o estos remanentes, estas tierras remanentes en eh, los ámbitos urbanos, generalmente tienen la característica de que son humedales. ¿Sí? Estos humedales se caracterizan por justamente tener una característica donde
sus tierras están permanente o temporariamente cubiertas de agua y tienen rasgos que les son propios, es decir, que no son ni acuáticos ni terrestres esos ecosistemas, sino que tienen una situación ahí media híbrida. Y en este contexto de cambio climático, y en este contexto de avance de la frontera urbana, y en este contexto de, si lo pensamos en nuestros ríos, o en general los ríos urbanos totalmente degradados, o muchas veces degradados, contaminados, empiezan a ponderarse aún más, en el sentido de mantener algún grado de calidad ambiental, ¿sí? En ese sentido empiezan a ser valorados desde las comunidades. Y eso tiene Y también, sí, no sé cómo preguntártelo, el basamiento de la organización, digo, está también sí, fundado en que han visto como en otros lugares la impermeabilización de los humedales, o la ocupación de los humedales, o el terraplenado de los humedales, ha traído consecuencias muy jodidas para las comunidades de los vecinos. exactamente. Bueno, hay algunos trabajos bien interesantes de Diego Ríos y de Patricia Pintos que trabajaron, digamos, que han desarrollado un trabajo bastante fuerte en la cuenca del río Luján, y también toda la cuestión de la construcción de Nordelta en el Tigre, donde ven que las intervenciones en el territorio de tamaña envergadura trastocan no solo las características de esos lugares, en términos de las dinámicas hidrológicas o ecológicas y de esos ambientes, sino también que amplifican ciertas cuestiones que tienen que ver con el riesgo de inundación, porque modifican, elevan las cotas de inundación, modifican toda la topografía del lugar, la dinámica hídrica, y también en general, muchas de estas veces estos procesos vienen acompañados de la expulsión de los vecinos que habitaban esas tierras, que la ocupación de las áreas inundables o de avenidas humedales, tradicionalmente fue llevada a cabo también por los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces ahí empieza a complejizarse un poco más la situación, que también otra cuestión que entra ahí en los conflictos, y por esto que vos me decías anteriormente, de la demanda, da cuenta de que son espacios altamente conflictivos, y conflictos ambientales, decimos, porque en realidad lo que siempre va a estar en el quid de la cuestión es algo en relación al ambiente, a los impactos ambientales, a la biodiversidad, a la calidad de los recursos, etcétera, a la contaminación. Pero en realidad, esos conflictos ambientales lo que está poniendo de manifiesto es otros problemas sociales o económicos, o de acceso a la tierra, que en realidad lo que hace es viabilizar otro tipo de problemáticas de base que ahora se montan sobre la cuestión ambiental. ¿Sí? Está Eso es clarísimo, interesante clarísimo. como para... Sí. Está clarísimo. No, eso Nosotros me parecía interesante como... No, decime, dale. Dale, nos estamos interrumpiendo un montón. Nosotros trabajamos a Tricart en geografía física, que dice que el ordenamiento consiste en sustituir por otra una dinámica existente, ¿no? Entonces, Sí, cuando este humedal tiene una dinámica y vos arriba le metés una urbanización cerrada que está terraplenada, es imposible que eso no tenga cambios en la dinámica natural de ese medio natural. exactamente. Sí. Bueno, exactamente. Ahí también me parece que estaba interesante, por un lado, para ir integrando una cuestión que a mí me parecía interesante para traer en esta oportunidad, es esta idea de la integración, porque estamos hablando de áreas protegidas, ¿no? Uno pensaría que hay como una idea ahí de naturaleza prístina, intocada, original y qué sé yo, cuando en realidad lo que vemos es que la configuración de esos ambientes están desarrollados, o la configuración de esos ambientes, o la configuración que presenta, tiene que ver con las intervenciones que el hombre a lo largo del tiempo ha hecho sobre ellos. Y que a su vez esas intervenciones también van dando cuenta de la configuración que va teniendo, es decir, de cómo sus intervenciones en esos lugares va a ir también repercutiendo sobre el propio hombre, sobre las propias comunidades, sobre las propias sociedades. Y ahí lo que entra en juego es, bueno, qué actores son los que llevan a cabo esas actividades? ¿Quiénes se benefician? ¿Sobre quiénes van a caer las consecuencias adversas o los impactos negativos de tales intervenciones? ¿Van a ser las comunidades? ¿Van a ser los grupos más acomodados de la sociedad, los grupos empresarios, los capitales privados? ¿El Estado qué rol cumple?
en esas intervenciones que se montan sobre estos lugares. Son preguntas que van disparando. ¿Por qué aparece la necesidad de conservarlo? Porque tradicionalmente los humedales, también es esto, ¿no? Tradicionalmente los humedales, que generalmente es lo que van a devenir, van a devenir en esta demanda social por conservarlos, tradicionalmente fueron entendidos como áreas degradadas, contaminadas, pues, como son aguas estancadas en general, era proliferación de enfermedades, de insectos y qué sé yo. Cambió como ese Tenían un valor. imaginario, ¿no? Hubo un cambio en el Sí, imaginario respecto a lo que significa esos sí, ambientes. se instala un cambio en la valoración de esos espacios, porque anteriormente eran entendidas como áreas inundables que no tenían valor social, urbanístico y ecológico. Recién, cuando empieza a entrar en boga la cuestión de la Convención Ramsar y estos espacios empiezan a dar cuenta, o empiezan a ser valorados en términos ecológicos, porque habían sido totalmente, o se había visto un proceso muy importante de transformación previo durante la década de los 60, empiezan a instalarse como cuestión de agenda pública. Y por eso y eso empieza desde de las áreas más rurales, más tradicionales, y eso también en algún sentido va permeando en las sociedades urbanas hacia los 90. Argentina ratifica la convención en el 92, y no es casual que en ese marco Argentina ratifica sus primeros sitios Ramsar, y que empiece en esos años también el interés social por los humedales, ¿no? Previo a eso es como muy difuso verlo. Me dan ganas Esos de intereses. preguntarte esto, Sergio. Pregúntenme. Las comunidades, los vecinos, estas demandas, para quien no conoce el tema y está Sí. escuchando, ¿han prosperado? Digo, ¿hay en el área metropolitana de Buenos Aires áreas protegidas? O sea, ¿se ha logrado frenar este avance tan vertiginoso y tan voraz del capitalismo que hace negocio inmobiliario en todo sitio? Sí, bueno, hay algunas experiencias que podemos decir que a través de la lucha de las organizaciones, y cuando hablamos de organizaciones son vecinos en general, ¿no? Que están nucleados, que están interesados en mantener y lo plantean, y yo lo planteo desde la ecología política, ¿no? Luchan activamente por esos espacios. Por ejemplo, el caso que yo investigué en mi tesis de maestría es Laguna de Rocha, donde una lucha de más de 10 años lleva al establecimiento de la reserva Laguna de Rocha, es una reserva provincial. En Santa Catalina sucede lo mismo con la organización Pilmalquén. También bueno, en la costa quilmeña también hay otro ejemplo de lucha donde estos ejercicios o estas experiencias logran de alguna forma esta demanda pública, logra de alguna forma dar cuenta de que la política o las autoridades de aplicación o los que tienen responsabilidades de gestión den cuenta de esta demanda social y empiezan a intervenir. Después está el otro tema, que es cómo se implementan, cómo se desarrollan los planes de gestión, el personal, que es como otra parte de la cuestión, ¿no? Pero el caso más exitoso que nosotros tenemos, o más exitoso, el que hay dos que están como muy consolidados, que una es la costanera en Buenos Aires, por lo menos, que es lo que yo tengo más trabajado, la costanera sur, que es la ciudad de Buenos Aires, o bien el Ribera Norte, que queda en San Isidro, que es como sitios bien instalados, o también el ecoparque en Avellaneda, ¿no? Que tras la lucha del municipio, bueno, el caso es que había una intención de un proyecto inmobiliario que con la lucha de los vecinos logró, y con la intervención de la justicia, ¿no? Generalmente son conflictos, son luchas que terminan en la justicia, se frena y el municipio decide apoyar ese espacio y dedicarlo a la conservación y consolida. Y entonces el apoyo de las políticas públicas es bastante importante en ese sentido. Y otra cosa que no quería dejar de decir es que también otra cuestión que aparece en relación a los humedales, que también me gustaría traerlo a colación para también pensar con los chicos en el momento de trabajar estos temas,
que también pienso que son como próximos o por lo menos quienes habitamos en ámbitos urbanos, la posibilidad de visitar estos lugares, si uno articula con las organizaciones, o si está el mecanismo institucional para poder ir, es decir, la reserva que funciona, para empezar a ver ahí cómo estos espacios que tradicionalmente se los plantea como desprovistos de problemáticas o de conflictos, son altamente conflictivos. Y una cuestión que aparece en las reservas urbanas particularmente es qué sucede cuando esos humedales son valorados desde una visión ecologista o desde una cuestión, o desde una visión ambiental, digamos, una ecologista en términos de conservación, estoy pensando, pero ahí hay gente residiendo previamente y que generalmente son grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque esas tierras generalmente eran marginales y están desprovistas de servicios, y son tierras que se anegan, que se inundan, y los grupos más vulnerables tradicionalmente, mediante la toma, la usurpación, construyen ahí construyen ahí, ¿no? Y también hay como una ausencia de política pública de construcción de vivienda, ¿no? Social. Entonces, bueno, muchas veces de la política también empezar a ver, a mí me interesa también plantear eso, pensar la conservación en estas reservas con instrumentos de abordaje territorial y abordaje social, y no pensando como esta cuestión de una conservación dura y pura, y que generalmente en otros casos, muchas veces eso deviene en expulsiones, relocalizaciones. Mi También compañero para Seba proteger. Gómez dice Sí, siempre conservar con la gente adentro, ¿no? tal cual. Tal ¿Sabés cual. Y qué? también, sí. No, 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 dale, decime, dale. decime. No, no, siempre hablé yo, ahora te tocaba. Dale, terminá, que No, siempre que que... también, no, que también muchas veces ahí lo que empieza a aparecer, como también para problematizarlo, ¿no? La cuestión del derecho al ambiente sano, que es un derecho constitucional, pareciera ser que los grupos más vulnerables o de más bajos recursos no tendrían derecho al acceso a ese derecho. Porque a mí me parece que la conservación los piensa de una manera dicotómica. A mí me parece que hay que empezar a pensar formas de integrar, ¿no? Y no de pensarlo tan dividido. Eso me parece. ¿Sabés que lo último que te quiero preguntar, que me quedó dando vuelta, dijiste, no sé cómo se llama el corredor de zona norte, eh, el que está en el El, conurbano norte, sí, ahí tenés de Rivera Norte, de la Ribera Reserva Norte. de Rivera Norte. Es de Esa fue la primera sí, un valor del suelo altísimo en ese lugar. sí, Digo, que la lucha de la gente y que la política haya logrado mantener ese espacio con ¿no? Digo, son zonas donde imagino que los tentáculos del capital han virado más de una vez hacia ahí, ¿no? sí, en Rivera Norte particularmente, sí, bueno, hacia varios lugares. Vos pensás que en términos de renta del suelo urbano, son tierras que tienen muy bajo valor por esta condición de anegabilidad, y vos pensás como una gran desarrolladora inmobiliaria, o una desarrolladora logística o industrial, o la que te instale un parque logístico, para pensar otras geografías, accede a una tierra por un bajo costo y después genera un margen de ganancia muy grande, porque además, en particular, en esos casos donde el valor del suelo, en el contexto, o sea, si lo pensamos en zona norte, lo que hace es que una vez que la constructora hace esa inversión de capital, obtiene un margen de ganancia muy alto, porque la compra muy barata la tierra, porque es tierra inundable, sin servicio, que se anega y qué sé yo, y mediante ciertas tecnologías y qué sé yo, puede construirla, y después en general la venda a gente o a sectores más acomodados. Esa es como la lógica que después está por ahí atrás. Y particularmente Rivera Norte fue la primera en el 88, la primera reserva urbana que tiene por lo menos el aglomerado de Gran Buenos Aires. Y ahí se dio la particularidad de que había ahora no me acuerdo el nombre del referente, que laburaba, si yo mal no recuerdo, en la Fundación Vida Salvaje Argentina, y a la vez
él era, si mal no recuerdo, era funcionario del municipio, y a partir de un convenio permitió que esas tierras marginales, que también todas esas áreas protegidas, hay que decirlo, todo el frente fluvial del Río de la Plata, donde está Ribera Norte, o la Reserva Ecológica Costanera Sur, Costanera Norte, están construidas sobre rellenos urbanos, con la construcción de la autopista en los 70, todos los escombros se tiraban sobre el frente fluvial, y eso también es lo que se conserva, ¿no? Ambientes totalmente, uno pensaría en una naturaleza originaria, ¿qué hay ahí? Escombro, cachos de casa que están ahí. Es eso. Y bueno, lo que pasa es que la dinámica de la selva marginal que viene bajando por el Paraná, que bueno, nosotros lo vemos en nuestras salidas de campo ahí en Martín García, también llega a la costa nuestra bonaerense y de la Cava. Y son esos ambientes que se terminan teniendo valor en un ámbito totalmente urbanizado como son nuestras ciudades. Bueno, Entonces, eso che, es interesante re también. Sí, interesante, Sergio, re interesante. No te quiero molestar más, te agradezco muchísimo no, por por favor, el a vos por tiempo la y por invitación. tu claridad, porque la verdad que es un tema que sé que para muchos que vayan a escuchar es súper novedoso y Sí, re geográfico y re territorial y me parece que está buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido tu saber y tu tesis y lo que estás escribiendo acá en el canal. bueno, gracias a vos por la invitación, Gus, y bueno, siempre a disposición y siempre es un gusto compartir un espacio con vos. Dale, gracias. Eso. Nos vemos. No, Cuídate. chao, chao.